Buenas noches. El día de hoy nos acompaña un miembro de la Juventud Comunista de Canadá. Él ha realizado un intercambio estudiantil aquí en nuestro país, es estudiante de antropología, ha tenido experiencias en el Partido Comunista Peruano y también en la Juventud Comunista Peruana. Asimismo, ha realizado viajes al interior de nuestro país, a otros países de Sudamérica y a los de Centroamérica. El día de hoy nos acompaña Nicolás Welch. ¿Qué tal, Nicolás? Muy bien, gracias. Le agradezco para la oportunidad de tener unas palabras para, ojalá, decir algo interesante. Claro. Justamente para los que nos están viendo, para nuestros lectores, quisiera empezar con la pregunta: ¿qué significa o qué es ser comunista? Bueno, me gusta una frase que ha dicho el Che Guevara: no es mi culpa si mi sangre es roja y que mi corazón está a la izquierda. Bueno, además de estar linda, esa frase me interpela porque, bueno, ser comunista hay algo de biológico, o sea, que te viene a entregar no solo con tu mente, pero con tu corazón, con tu cuerpo. Y en ese sentido es que el comunismo es la teoría y la práctica mezclado, o al menos lo que debería ser el comunismo es una mezcla entre la teoría y la práctica. Para mí ser comunista es de ser filósofo, de hacer la teoría, pero es también de ir en marchas y de ser revolucionario, de programar una agenda para ir hasta la revolución, para hacer este cambio de sistema. Entonces, para mí, el comunista es el revolucionario. Claro. En todos los países sudamericanos han habido muchos levantamientos y épocas de violencia. Entonces, esto ha generado también el terrorismo de ciertos grupos políticos y el terrorismo estatal. Entonces, quisiera saber qué opinas sobre el tabú que se genera en la sociedad de hablar de comunismo. Algo interesante es que en los países como Bolivia, Venezuela, Cuba, hablar de comunismo no es tabú, porque allá han logrado de irse a un paso a donde se puede hablar abiertamente de cambio de sistema, de cómo hacer las cosas para los obreros, para la clase revolucionaria, de cómo se puede imaginar una sociedad que está justa, pero acá no tanto. Bueno, en los países como Ecuador, Ecuador más o menos es más complejo porque con el proyecto de Correa se ve un poco como los comunistas es diferente. Lo que pasa en Perú es que hubo la violencia, como has mencionado, de la represión de ciertos grupos que se conocen como el nombre de terroristas y del Estado. Y de este conflicto interno nació una idea de que el comunista es el sendero, es la guerrilla. Y eso hace que encima de comunista se ve como el que va a tomar las armas contra el poder. De un lado está malo, del otro está bueno, porque como he dicho, es revolucionario, pero el método de llegar hasta la revolución es bien diferente. Al final yo creo que el tabú viene más que todo de este momento a donde estaba mucha violencia y que el comunismo se hace recordar a esta violencia, y de ahí nace el tabú. Claro, ya que estás justamente hablando sobre el tabú y sobre cómo nace esto de vincularnos con el terrorismo, ¿qué estrategia posible podría darse en la sociedad o en los medios masivos para borrar este psicosocial? Porque prácticamente es un psicosocial, ¿no? Que la gente de izquierda o que hable de luchas de clases, de revolución, la atienden como tal. Bueno, creo que el trabajo más importante del comunista es de irse justamente en los lugares a donde hay como los sindicatos, los frentes comunes, y que ahí se tiene que hacer y poner la gente frente a sus contradicciones, de explicar cómo la visión que tengan ellos de como sí el comunismo, pero queremos algo medio pinky,
Y eso no vale, como decir, si no eres contra el sistema capitalista es que estás en favor. Y si le pones frente a las contradicciones de uno que dice, sí, pero queremos un capitalismo a cara humana, que es nada, eso es solo decir, queremos un capitalismo, pero vamos a hacer la explotación debajo de la mesa, vamos a hacer la explotación de una forma que no se ve, no se entiende. Y creo que de explicar y de debatir y de mostrar la posición de los comunistas de verdad, ahí te vas a ganar los sectores como sindicatos, como frentes comunes, en debates públicos, a tomar la calle, a todo eso, demostrar continuamente qué es el comunismo y para qué pelean, para qué luchan. Eso es la manera de bajar el tabú, de decir que no son gente que van a ir en la selva a coger armas, por ejemplo, es el peor ejemplo, pero que no van a ser guerrilleros, pero que van a concientizar las clases para luego lograr una revolución. Creo que de esa manera y de acercarse de las masas, así se va a hacer como líder el Partido Comunista, como líder para el cambio en la sociedad. Bueno, sabemos que el sistema neoliberal es opresor. Entonces, mi pregunta que quisiera hacerte es, ¿por qué este sistema neoliberal nos quita el sistema de pertenencia de nuestra cultura? Porque aquí tenemos una cultura ancestral que el sistema neoliberal cada vez nos está corroyendo más y nos violenta en contra de esta misma. Sí, eso seguramente, especialmente en el campo de estudio antropológico, que se ve un montón, bueno, que hay una cultura ancestral. Me gustaría poner mi grano de sal, decir que hay varias culturas ancestrales, pero también que se cambia, o que no se pierde todo, sino que se cambia, pero sí es un ataque a las culturas por la entrada al neoliberalismo. Y también la religión, y también todo eso, los misioneros ahora y las compañías, las ONGs, son los principales impulsador o influenciador del modernismo, del capitalismo adentro de sectores como en la selva, muy dentro de la selva, en la sierra, en los pueblos, que se va a implementar microcrédito, que se va a implementar el mercado y que se va a querer ponerse en una articulación desventajosa que, en fin, va a llevar más plata. Por supuesto, las grandes compañías que están ubicadas, por ejemplo, en Lima o en las capitales de las regiones. Entonces, eso es obviamente de dejar un conocimiento local para que sea para un conocimiento más global y poner y es muy importante, imponer una economía capitalista basada sobre el mercado. Y eso es lo más que viene y que va a cambiar hasta la cultura, hasta el modo de vida, hasta todo. Y también imponer la pobreza, y la pobreza relativa, por supuesto, a otros pueblos, por ejemplo, la capital Pucallpa, sobre una comida nativa, por ejemplo. Y bueno, continuando, se habla mucho de democracias en el mundo. Sabemos que también hay luchas de clases. En Europa mismo hay una democracia imperialista, o sea, no es una democracia que se identifica con el pueblo. En este caso, ¿cómo nosotros podemos ganar espacios sindicalistas ya como jóvenes en lo laboral? Podemos generar justamente esos espacios. Bueno, creo que en este ámbito, bueno, en Estados Unidos, Canadá y todas las potencias de Europa, hasta Japón, Australia, son potencias imperialistas. Eso quiere decir que van a mandar empresas globalizadas o mundializada, que se van a ubicar en varias regiones del mundo para sacar, por ejemplo, en Canadá el mejor ejemplo son las minerías que vengan a sacar acá por un precio, un impuesto muy barato en Perú. Y todo lo que sea que se puede otorgar espacios para hacer minerías sin consultar a la población, pero como la comunidad tiene derecho sobre lo que hay encima y no debajo de la tierra,
todavía necesitan que negociar, pero es David contra Goliat y muy fácil decir cuánto vale este espacio y van a sacar. Bueno, eso es una manera, pero yo creo que justamente esa articulación entre Occidente y país como en Latinoamérica es que la globalización no es necesariamente algo malo, en el sentido que nosotros como comunistas en Canadá peleamos y luchamos para el fin de ese imperialismo. La cosa que sería hacer para mí es de guardar buenos vínculos entre partidos hermanos y que se puede lograr de hacer de 5 dedos un puño y de ahí poder decir, bueno, somos varios de muchos países y todos somos contra de la utilización y de cómo se puede manejar adentro de la globalización para hacer, no sé, movilización en vídeo, de hacer movilización de como ese día, a esa hora, luchamos, marchamos en la calle contra el imperialismo, contra la minería tal o tal. Yo creo que eso sería una voz bien fuerte. Sino acá en Perú, obviamente, de todas las actividades, todas las marchas que se pueden hacer para lograr que se vayan las empresas imperialistas, son el punto que hay que seguir. Y para nosotros es también de decir que ya basta, no vamos a tocar y no podemos aceptar que canadienses se vayan en otros países para explotar no solo la tierra, sino también las personas que viven allá. Y bueno, en fin, el último punto es siempre de pelear, por ejemplo, por una nueva constitución que pone en caja o en cuadrado las limitaciones de las empresas para dar un mejor poder al pueblo mismo, para elegir su destino, a sacar, no sacar, cómo hacer para hacer las industrias. Industria, claro. Pero justamente a lo que me refería en los espacios sindicalistas, en los espacios donde el joven trabajador muchas veces en las empresas dedica más de 14 horas. O sea, la lucha de clases es del oprimido y el opresor, pero hay otros partidos, por así decirlo, que buscan una estabilidad de la clase opresora y de la clase oprimida. Entonces, por ahí, el joven que labora, obviamente que detesta que su esfuerzo, ¿no? Tenga tantas horas de trabajo. Por ahí, ¿cómo ves el trabajo en los jóvenes actualmente? Bueno, siempre el ámbito del trabajo ha sido una lucha de clase. Es una lucha y una pelea para hacer que trabajan menos o que se limita a cuántas horas por semana, cuántas horas por día y a un salario que sea bastante bueno para sobrevivir y más allá de sobrevivir, de vivir bien. Entonces el sueldo mínimo es una lucha que tiene los jóvenes que irse en sindicatos y unirse para exigir que se puede tener un sueldo, que se puede vivir bien y unas horas que se puede vivir bien, y eso sin vergüenza, porque ahora se puede imaginar que hay jóvenes que piden y que van a trabajar, como has dicho, 14 horas y al final ganan como 1000 soles, pero igual alguien que trabaja puede ser 8, 9, 10 horas, puede ganar el mismo sueldo. Entonces hay que organizarse en los sindicatos y hacer la lucha para esos derechos, que son los derechos laborales, y que se puede hacer una convención colectiva para lograr mejor condiciones de trabajo. Y eso no se hace fuera de los sindicatos, no se puede lograr. Y eso también es tarea del partido, de poder dar una idea de que es justo y es necesario de pedir y exigir más que lo que logran ahora. Y que no es de pereza o no es de nada, es solo que hay muchos trabajadores, hay empleos, hay que poner límites a la clase patronal que están explotando siempre. Bien, también has realizado un intercambio estudiantil. A partir de eso, cuéntanos tu experiencia estudiantil. ¿Has notado algunas deficiencias en la educación universitaria?
Para mí, más que todo, fue el compromiso entre la academia y las calles. O sea, siempre, por ejemplo, en antropología te van a hablar un montón sobre los problemas de la sociedad. Te van a decir, bueno, eso, y explicar como el hábitus de tal y como eso, pero las relaciones de dominancias entre las supuestas razas o el racismo, pero luego no van a salir en las calles contra la corrupción, contra el abuso de la policía, contra asesinatos de líderes indígenas. Especialmente en ese ámbito me parece una vergüenza que la gente, bueno, yo estuve en la católica y hablo por la católica, que no se movilizan hasta que en antropología hablan de los derechos y de cómo es malo que la sociedad influye y destruye y impone su visión sobre esta nueva conquista sobre los indígenas, pero de cómo están ausente de las calles cuando es 100% teórico, nada práctico. Y por eso digo que hay una falta en la práctica, que la gente, los jóvenes no salen, no van a descubrir el país, no van a irse por ahí, por allá, no van a tener experiencias, solo van a tener el saber teórico. Y eso me parece que es un gran peligro. Ahora, continuando con otra pregunta, me espero un poquito, disculpa. ¿Por qué este sistema neoliberal pretende alejar al joven de la política? Porque parece que quiere apolitizarlo, ¿no? Sí, obviamente. Y justamente creo que si uno le lleva toda la teoría, ahí le va solo a hacer como, bueno, en teoría la democracia funciona que el que lleva más votos va a ganar. Eso quiere decir que no necesitas ir a pelear en la calle, que lo que hay entre dos elecciones no vale nada. O sea que la única forma de hacer su peso, de dar cuenta de su valor política, de su ideología, es votando. Pero al contrario, lo que sería mejor y lo que es necesario es de ver jóvenes en la calle que tienen una ideología, que tienen una idea, pero no solo en momentos de elecciones, sino también en puntos intermedios, como hemos visto recién las marchas contra la corrupción, que fue un éxito. Y así que creo que justamente más teoría que la gente dan y menos práctica llevan. Entonces así es el problema, que los jóvenes piensan mucho pero hacen nada. Sí. Ahora que vemos todo esto de las migraciones, ¿qué opinión te merece la migración de los venezolanos aquí en Perú? Bueno, y en otros países, ¿no? Que también has visitado. Sí, los venezolanos en todas partes, bueno, al menos Colombia, Venezuela, de Venezuela a Colombia, Ecuador a Perú, no veo ningún problema, porque flujos de migraciones siempre ha sido en Sudamérica, siempre. Entonces, el problema no es tanto la inmigración ni la inmigración de Venezuela, sino que el problema es de que hay gente que están listos a trabajar para un sueldo más bajo que el sueldo mínimo. Y eso hace una economía informal y ilegal que hace una presión al bajo del sueldo mínimo. Yo creo que el problema no es que el sueldo sea demasiado, pero que los venezolanos deberían estar cobrados al mismo título o al mismo sueldo que el sueldo mínimo que un peruano cobrará. Entonces, al final, el problema no es la inmigración ni nada. El problema es que toleran que algunos sean más explotados y que eso hace que los peruanos acá a veces tienen menos empleos o menos oportunidades de llevar los mismos empleos, porque es una competición desventajosa, porque el venezolano por el mismo trabajo va a cobrar quizás 100, 200 dólares menos y no puede bajar más, porque el sueldo mínimo es mínimo, entonces no puede bajar más. Y bueno, así que creo que debería... Inestabiliza la economía. Ajá. En ese caso. Otra cosa muy característica también de Perú son las distintas brechas sociales.
como es el caso del muro de la vergüenza, que en un lado la gente que tiene mucho y en otro lado la gente que no cubre las necesidades básicas. En este caso, ¿qué opinión te merece la discriminación que existe en este centralismo de Lima? En el centralismo de Lima, en el sentido de en la ciudad misma, sí. Bueno, que obviamente que a un lado puedes encontrar a gente que recién están llegando y que están construyendo sus casas como sea, y al otro ves Miraflores con todas sus construcciones, pero eso es típico del capitalismo, que siempre en un barrio tiene uno que tiene todos los recursos, poder, que tiene terrateniente o que tiene los medios de producción, y al otro tiene que vende su fuerza de trabajo. Creo que, bueno, Lima como megapol justo atrae eso, que hay trabajo, al menos que están explotados, hay trabajo. Entonces la gente venga como en grupos y mucho. Entonces es normal de ver que en sectores de la ciudad hay los burgueses, los pequeños burgueses, y los obreros, los proletarios. Entonces para mí me da asco, es una vergüenza, pero es una expresión del capitalismo puro, y eso tenemos que entender, que Lima es solo es el efecto del capitalismo. Y bueno, el capitalismo también justamente es generador de estereotipos, es generador entonces de la discriminación. Sí. Y bueno, que obviamente que todo eso, que la discriminación, la dominancia pues de unos criollos sobre los campesinos, sobre los de regiones que vengan, que hacen poco, cómo se puede discriminar solo según el acento, según las regiones de donde vienen. Y bueno, eso son violencias culturales que están hechas también por el capitalismo, porque debajo del signo de lo que tienen todo contra lo que tienen nada, y que es como que se puede aceptar que ellos, bueno, trabajan 14 horas, pero si quieren muy fuerte van a lograr estar ricos como yo, por ejemplo, que el burgués que tiene su empresa desde sus padres, y así, que obviamente que hay una violencia muy fuerte entre las clases sociales. Muy bien. Actualmente en Perú está pasando por una crisis en todos los poderes. En el Poder Judicial, lo hemos visto ahora con los audios que se están revelando, en el Congreso también lo hemos visto, en el Poder Ejecutivo también. ¿Cómo hacer para que este sistema neoliberal opresor no le quite la esperanza a los jóvenes de seguir luchando? Porque muchas veces lo tomamos como que todo perdido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para no perder esa fuerza en los jóvenes? Bueno, si pensamos en términos dialéctica, hay de un lado una fuerza que te quiere decir ya está hecho, no hay nada que hacer, solo puedes hacer el menos peor que puedes lograr en el sistema mismo. Pero hay la contra, hay también esta fuerza que da fe, que da una visión, que da una idea, que da un cambio posible. Y eso es el trabajo justamente de la juventud, del partido, de lograr dar esa fe en los organismos de masas. Es un punto importante, y eso cómo se hace trabajando diario en los sindicatos, se hace diario debatiendo, se hace diario haciendo una mejor visión de lo que es el comunista, de dar este análisis de conciencia de clase, y de ahí va a lograr decir, bueno, otro mundo es posible. Entonces, y otro mundo es posible. Así que más gente que le creen y más gente que se vinculan a esa idea, y de ahí va a salir todos los problemas en el sentido de que sí es difícil. El camino de la revolución no es una catarata en Sudamérica, en la selva, no sé, pues que no es una parrillada, no es un anticucho, es trabajo, es sangre, es sudor, y así. Entonces, que
frente a todo eso malo, tienen que tener una respuesta tan positiva como la de los comunistas. Ya estamos terminando la entrevista, ¿te gustaría agregar algo? Bueno, agregar, no nada, como ya ahora no tengo nada más que decir, pero que me encantó, bueno, de Perú veo que la gente se moviliza de más en más y que la Jota también está yendo un momentum para llevar a más gente, para hacer una fuerza de cambio, una influencia hacia el cambio en la sociedad de Lima, pero no solo en Lima, sino en Huánuco, en Arequipa y Cusco, bueno, Arequipa, Cusco, Junín, todo eso, y que es Mazamari y todos los pueblos, pero más que todo he visto en Huánuco, Arequipa, Lima, y de ahí se ve que hay un momento que se va a cambiar la sociedad por el mejor. Muy bien, Nicolás Welch, ha sido un gusto conversar contigo, camarada. Un gusto. Gracias, Chaska. Un gusto. Dentro de 2 años.